No decía para mí. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Ahora vamos a dar inicio a nuestra clase, pero antes vamos a ver quiénes de los estudiantes ya se integraron que nos quieran saludar. Levanta tu manita para que podamos darte el micrófono y nos puedan saludar. Así nos vamos conociendo. Primero vamos a darle el micrófono al pastor Alejandro. Buenas noches, apóstol. Buenas noches a mamita, a los niños, a los chicos, ahí, a sus hijos, a los hermanos en la plataforma. Soy el pastor Alejandro Spinardi de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina, un conquistador del reino. Bendiciones a todos y bueno, expectante para escuchar la palabra. Un abrazo, papito, bendiciones. Bendiciones, mi niño. Bienvenido a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestro amado pastor Alfonso y su esposita María Elisa. Buenas noches, papito José Luis, a mamita Patricia, a los niños y a todos los integrantes de este gran ministerio Conquistadores del Reino. Yo soy el pastor Alfonso, de acá de Chile, junto con mi amada esposa, María Elisa. Le damos muchas gracias al Señor, bendecimos su vida, la vida de todos los que estamos acá, que el Señor, la buena obra que Él empezó con cada uno de nosotros, la perfeccione hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos perfeccione para esta gran misión que tenemos cada uno de nosotros en diferentes países, eh, que el Señor nos ha puesto, nos ha plantado, como dice su palabra, que nosotros somos plantíos de Jehová. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes con un corazón expectante para poder recibir de la palabra que nos tiene el Señor para hoy día. Buenas noches, papito. Buenas noches, mamita, y a todos los hermanos de esta gran familia. Bendiciones para todos. Y aquí damos gracias al Señor por habernos introducido en esta casa, una hermosa familia. Bendiciones. Bendiciones, mis niños, que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Nora. Hola, papito. Muy buenas noches. Buenas noches a usted y a toda su familia, a todos mis hermanos que estamos aquí ya pendientes, ¿verdad, papito? Para aprender. Sabemos que esta clase es muy importante para nuestras vidas personal y para el pueblo, ¿verdad? Para ayudar y hacer las liberaciones como el Señor nos ha mandado. Así que, pues aquí expectantes, papito, de la clase. Esperamos que el Espíritu Santo sea el que nos esté revelando en todo tiempo a cada uno de nosotros, papito. Le doy gracias a Dios por su vida y soy la profeta Nora de Playa del Carmen, México. Bienvenida, mi niña, a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada hermana Marta Tamayo. Bendiciones, apóstol, y a cada uno de los hermanos que están conectados hoy, pues agradecida con Dios, con nuestro Padre Celestial por este ministerio de usted, por su escuela, por como apóstol, pues cómo nos está llevando, como dice la palabra, toda verdad, toda justicia de parte del Señor con fundamentos bíblicos, porque como padre espiritual pues quiere que crezcamos, y como nos enseña en cada clase, en cada enseñanza pues con su familia, la familia pastoral, cómo Dios usa a cada uno con su llamado
a que seamos edificados como cuerpo de Cristo. Y yo por eso estoy agradecida con el Señor y gozosa por usted, por su ministerio, por su familia y porque son de mucha bendición espiritual a mi vida. Y pues agradecida con Dios también por cada hermano que está conectado, pues a raíz del mundo, cómo el Señor nos une en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, para que lleguemos a ser el varón perfecto como nuestro Señor Jesucristo lo es. Amén, mi niña, amén. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente y bienvenida a la clase. Ahora vamos a dejarle el micrófono a nuestra amada profeta Wilma Chávez. Buenas noches, apóstol. Buenas noches a la familia pastoral. Buenas noches, hermanos. De verdad que es una bendición poder estar nuevamente con cada uno de ustedes, especialmente con usted, apóstol, que es el que nos guía, bueno, primeramente nos guía el Espíritu Santo, pero usted es nuestro Padre Celestial, al cual le doy gracias a Dios por haberlo colocado en nuestras vidas. Y bueno, al igual que mis hermanos, esperando con ansias esta bendición tan grande que todas las semanas nosotros recibimos ese maná fresco que viene de parte de papá. Le bendigo, apóstol, bendigo esta enseñanza porque sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Buenas noches. Buenas noches, mi niña, y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Bueno, vamos a dar inicio. Nuestro ministerio se llama Conquistadores del Reino. Y el Señor nos dio una palabra, nos dijo que levantáramos un ejército para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Y ahora vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Y esta clase se llama Liberación y va a estar a cargo de nuestra amada pastora y profeta Esmeralda García. Hola, hola, Adelante. mis amigos. ¿Sí me escucha, papito? Sí, adelante. Se quedó sin volumen, mi niña. Vamos a ver. Activa tu micrófono. Activa tu micrófono. ¿Se escucha? Ahora sí. Muy buenas noches a todos mis amigos, los conquistadores del reino, conectados en todas las naciones. Gracias al Señor por la vida de mi amado apóstol y padre espiritual y ministerial José Luis García, por la vida de la profeta Patricia García, madre ministerial de este Ministerio de Conquistadores del Reino. Damos gracias al Señor por ese equipo que ellos tienen organizado para impartirnos cada enseñanza de bendición para cada uno de nosotros. Hoy bendigo la vida de todos mis hermanos que están del otro lado del mundo, alrededor del mundo, y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy me siento agradecida con el Señor por este privilegio de hoy poder compartir con ustedes esta enseñanza. Y pues esta noche el Señor quiere hacer algo con ustedes, con cada uno de ustedes. Quiere ministrar nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Entonces, hoy ahí donde tú estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado, hoy me presento delante de ti, presentando a tu pueblo. Hoy lo presento, Señor, con gratitud, con gozo y plenitud, presentando a todos tus hijos que están alrededor del mundo, para que tu Espíritu Santo, Señor, haga lo que quieras hacer en ellos, en el nombre de Jesús. Padre, con la autoridad que tú me has dado en este día, ato y reprendo todo espíritu de distracción. Se va fuera en el nombre de Jesús. Hoy abrimos nuestro corazón delante de ti, Señor, para que tu presencia haga lo que tenga que hacer y quites todo estorbo que nos impide ver tu gloria. Hoy, Señor amado, trae libertad en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.
Mis amados, a mí me tocó compartirles una enseñanza referente a lo que es liberación. Entonces, vamos a comenzar por lo general. En primer lugar, nosotros entendemos y sabemos que Dios, cuando formó toda la tierra, todo lo hizo bueno, lo hizo perfecto, todo lo hizo idóneo, pero que luego el enemigo quiso venir a destruir todo lo que Dios había creado. Entonces, cuando Satanás vino a la tierra, fue lanzado a la tierra por causa de su rebelión, vino a traer conmoción para la tierra. Pero no solo eso, sino que cuando el hombre pecó, salió del huerto, se trastocaron los diseños originales de parte del Señor en ese tiempo. Y el hombre entonces perdió la eternidad, perdió salud, perdió sanidad, perdió la prosperidad, perdió muchas cosas. Todo lo perdió. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y lo hace a través de muchos medios. Nosotros debemos entender que él utiliza muchos medios para oprimirnos. Y uno de esos medios es la palabra opresión. Entonces, lo importante que nosotros debemos de saber y entender qué es la opresión. La opresión es una influencia externa negativa de fuerzas espirituales malignas sobre la vida de una persona, manifestándose como fatiga extrema, desánimo, confusión, duda, pecado recurrente y pensamientos negativos. ¿Cuál es el objetivo? Que el enemigo nos trae opresión a nuestra vida. Es buscar agobiarnos emocionalmente, espiritualmente y así dificultando la conexión con Dios. Y asimismo nos debilita la fe. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la opresión puede estar presente aún en nosotros que ya somos hijos de Dios, porque la opresión es un efecto del enemigo, pero viene desde afuera y no necesariamente tiene que ver con el espíritu, sino que la opresión afecta nuestra alma, es decir, la mente, las emociones, la voluntad de la persona, y esta opresión puede también manifestarse en forma de enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades psicomáticas. Hay personas que se sienten enfermas, pero es todo psicomáticamente. Son aquellas que no se encuentran ningún diagnóstico médico, sino que simplemente están. ¿Por qué? Porque no tienen ningún origen, sino que están en nuestra mente, en la mente de la persona. Y no hay forma de diagnosticarlo porque están solo en la mente de uno, ¿verdad? Entonces, por eso esas opresiones y esas enfermedades psicosomáticas son opresión del enemigo para nuestras vidas. La opresión también se puede manifestar como luto, como tristeza, como congoja, como depresión y como ansiedad, como estrés y como muchas cosas que nos sacan del equilibrio de la manera ideal de cómo Dios quiere que vivamos. Entonces, Él quiere que vivamos en armonía con Él. Y toda forma externa que saca nuestro organismo de la armonía del espíritu con el alma y el cuerpo viene a ser como una interferencia para que nosotros vivamos en el equilibrio y la armonía perfecta del Señor. Y eso lo produce el enemigo. Mismo desde afuera lo permite actuar, que nosotros actuemos desde afuera. Entonces, la opresión desencadena a que después de la opresión viene la ansiedad, viene el estrés, viene el cansancio. Prácticamente lo que quiere provocar es una muerte espiritual. Pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo vino a la tierra para deshacer las obras del enemigo, las obras del diablo. O sea que aunque el enemigo vino a intentar a deshacer el diseño de Dios, Jesucristo vino a deshacer todas esas obras del diablo. Esto es muy importante, mis amados, porque no vamos a quedar con la opresión que el enemigo hizo o trajo a nuestras vidas, sino que tenemos una respuesta en Dios, que es el Señor Jesucristo. Él es capaz de liberarnos de toda opresión en nuestra vida. Hoy quiero establecer, y espero que esto quede claro, que un creyente, un verdadero creyente, nacido, que reconoció al Señor Jesucristo, alguien que ha nacido de nuevo,
ha tenido un nuevo nacimiento, nunca puede estar oprimido por el enemigo. Nunca puede ser poseído, perdón. La posesión solamente es para aquellos que no tienen a Cristo. O al Espíritu de Cristo, o al Espíritu Santo en su corazón. Por eso yo llamo la salvación como el primer estadio o la primera etapa de liberación. Porque si una persona inconversa está poseída, pero es ministrada en liberación para que reciba al Señor, y esa persona reconoce a Cristo como su Salvador y lo hace genuinamente, esa persona ya no puede estar poseída. Porque no hay concordia entre la luz y las tinieblas, en Cristo y Belial. En el espíritu del ser humano no puede estar Dios y el diablo a la vez. O está el diablo o está Dios. Pero desde que alguien renuncia voluntariamente a Satanás y todas sus obras y recibe al Espíritu Santo, no puede haber una posesión demoníaca sobre la persona. La posesión es a nivel del espíritu. Quiero que esto quede bien claro, mis amados. El creyente sí puede estar oprimido o influenciado externamente, ¿verdad? Para estas tres condiciones, ya sea la posesión, la opresión o la influencia, se requiere liberación. Porque la palabra liberación en hebreo es bien amplia y se requiere, incluye salvación en primer lugar, incluye sanidad, incluye libertad de la mente. O sea, cuando hablamos de liberación, estamos hablando de todo un paquete. No es solamente para los que están poseídos. Muchos de nosotros necesitamos liberación, aunque estemos caminando en Cristo. Y a veces se nos pegan cosas del ambiente en el cual nosotros nos movemos o ministramos y necesitamos también liberación. El apóstol Pablo decía que nos limpiáramos de toda contaminación de la carne o de espíritu. O sea, puede haber contaminaciones externas de carne o de espíritu. A veces cuando nosotros ministramos a una persona o algo, a alguien, cuando hemos estado en un ambiente contaminado. Y es bueno que en ese caso tenemos que ir con nuestro líder, con nuestro pastor, con nuestro padre espiritual, y debemos de ir y decir, ¿sabe qué? Quiero que ore por mí, porque siento que me contaminé de algo, porque siento que algo me está ocasionando una opresión, o porque siento que me contaminé de algo que yo no debería de haber tocado o hecho, ¿verdad? Eso siempre será muy importante, mis amados, para cuando nosotros estamos trabajando en la obra del Señor. Porque si aquí, por ejemplo, nosotros, y yo creo que cada quien tiene una relación personal con Dios. Y en esa relación personal puede identificar y darse cuenta cuando algo le está perturbando. Cuando algo no está normal, como debería de estar o de ser en nosotros, ¿verdad? A veces puede manifestarse como un desajuste, un desasiego, un deseo de no estar en ese lugar. Como a veces uno dice, ay no, yo llegué a ese lugar y desde que llegué me daban unas ganas de salir corriendo. Entonces, no me siento bien y puede ser que el ambiente está muy contaminado y a veces, como le dije, se nos pegan cosas del ambiente, aun cuando nosotros estamos liberando a alguien. Podría pegarse alguna de estas cosas. Entonces, mis amados, eso siempre será importante, que nosotros siempre estemos en constante liberación. Ahora, algo que nos ha enseñado aquí nuestro apóstol y padre ministerial, el apóstol José Luis, siempre nos ha enseñado, mis niños, siempre que hagan algo, vayan y entreguen su día al Señor y que el Señor les limpie de todo lo que hayan hecho, entreguen todo lo que ustedes hayan. ¿Para qué? Para que se limpien, nos santifiquemos delante del Señor y ningún espíritu inmundo pueda prevalecer en nosotros. Esa es la enseñanza que hemos recibido de parte de esta casa, y lo cual es muy importante que nosotros llevemos a cabo esa tarea. Bueno, resumiendo, necesitamos liberación del espíritu, a lo cual se le llama justificación y tiene que ver con lo que llamamos salvación. Pero salvación también es un proceso que comienza en el espíritu y de ahí sigue en el alma y termina en el cuerpo. La liberación del alma, que es de las emociones, la mente, es someter la voluntad
de todo eso vamos a hablar hoy. Y la liberación del cuerpo es liberación de enfermedades, pero también nos dice la Escritura que en Efesios 1:14 que que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria del Señor. Este espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo, su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Entonces, Efesios 1:14 nos confirma que el Espíritu Santo es el quien inicia en nosotros el proceso de liberación, lo cual se completa hasta la redención de nuestros cuerpos. O sea, mis amados, todos nosotros desde que recibimos a Cristo estamos en un constante y continuo proceso de liberación. Al menos así debería de ser. El día que nos estancamos, estamos en problemas, porque aún nuestra mente se está liberando constantemente, nuestras emociones se están liberando constantemente. Quiero leerles acerca de la resurrección de Lázaro, para poderle poner quizás como un ejemplo, una parábola de lo que existe en nosotros. Dice el libro de Juan 11, del 41 al 44. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, con vendas y rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, mis amados, aquí ya Jesús con sus discípulos, frente al sepulcro donde está Lázaro. Recuerde que Jesús no fue solo al sepulcro, fue con sus discípulos. Él llevó con él y también estaba María. Entonces, yo puedo ver la muerte de Lázaro como un ejemplo de lo que ocurre en nuestras vidas. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados cuando estábamos sin Cristo. Estábamos como Lázaro, metido en una sepultura, pero estábamos muertos, estábamos dormidos para ser despertados. Y dice que quitaron la piedra, es decir, que fue quitado el estorbo que era impedimento para que él fuera libre. Y luego la voz del Señor de Lázaro que dijo: Lázaro, ven fuera. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon la voz del Señor cuando Él les habló, que Dios los llamaba, ¿verdad? Pero definitivamente fue el Señor quien nos llamó para que saliéramos de las tinieblas a su luz admirable. El Señor habló su palabra, nos activó y nos hizo que creyéramos el Evangelio y que saliéramos de esta condición de muerte en la que nosotros estábamos metidos, ¿verdad? Y al salir de esa condición de muerte, no quiere decir que ya estábamos totalmente libres. Nuestro espíritu estaba libre, pero dice que vino atado con los pies y las manos y un sudario, puesto que en la cara, que impedía la revelación, tal vez. Y pues Jesús les da una instrucción a sus discípulos y les dice: desatadlo y dejadlo ir. Entonces, Dios aquí en la tierra dejó y tiene discípulos y ministros suyos, que son los que van a ejercer la liberación. ¿De quiénes está hablando? Estamos hablando de todos los que pasamos a ser parte de su cuerpo, porque fue la instrucción de que nosotros fuéramos a predicar el evangelio para ser discípulos y asimismo traer a libertad. Entonces, nuestro espíritu estaba libre, pero Él nos da una instrucción a todos los ministros, que son los que van a ejercer la liberación, en los que estaban muertos por delitos y pecados, pero que vinieran a su luz admirable. Vinieron a la luz, pero no estaban totalmente libres. Entonces, yo no voy a administrarle liberación a alguien para que sea mío. Lo que el Señor quiere que nosotros liberemos
a alguien para tener libertad en su voluntad y así Dios lo coloque en donde lo va a ubicar, ¿verdad? Entendemos entonces que los pastores, ministros, que cuando alguien recibe al Señor en su congregación, no es que ya tuvo todo el proceso. Allí es donde comienza el proceso de liberación. Y sabe, mi amado, que cuando alguien confiesa a Jesús, es como cuando llega una persona muy grave de cuidados intensivos. Y ese es el tiempo más crítico en que se le tiene que dar el seguimiento y que se le tiene que administrar continuamente a esa persona liberación también. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que el diablo va a tratar de pelearlo para que retroceda. Eso es muy importante. Entonces, es un tiempo muy importante en el cual hay que administrar liberación continuamente a esa persona. Entonces, esa persona que recibió a Cristo, si nosotros no lo hacemos, es probable que vaya después a retroceder. Pero eso solamente es un ejemplo. Nos vamos al libro de Romanos 3, 22 al 25. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios hace justo a los que creen. Eso quiere decir que Dios los justifica. Eso es lo que nosotros conocemos como salvación. El que cree es salvo, ¿verdad? Bueno, porque todo aquel que cree tiene salvación en Cristo o recibe justificación. La justificación es el inicio de todo proceso de salvación o de liberación. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús, o sea, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue la liberación anticipada de todos nosotros. Cristo ya realizó esa liberación de nuestro espíritu cuando Él estaba en la cruz. Ahora, nosotros lo aplicamos cada uno al tiempo en el cual reconocimos a Jesús. Pero esa liberación, Él ya la realizó para todos nosotros. El día en que nosotros creyéramos, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Y este perdón se alcanza por la fe. Nos vamos al libro de los Hechos 10, 37 al 38. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amados, aquí vemos en esta escritura que era necesario el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo para que Él pudiera ejercer liberación. Aquí dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Usted puede decir, liberando a todos los oprimidos por el diablo. Y cuando hablamos de los oprimidos por el diablo, habla de los enfermos, de los enlutados, de los oprimidos, del paralítico y de todos los que estaban en la armonía perfecta del Señor. Entonces, Jesús se dedicó mientras estuvo en la tierra de Israel en su ministerio terrenal a liberar y a sanar a los oprimidos por el diablo. Repito, Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo. Vemos Lucas 11, 20, 22. Nos habla de cuáles son las señales del reino de Dios. Miren, mis amados, nosotros existimos aquí en la tierra y somos parte de la iglesia, del reino precisamente para manifestar y establecer el reino de Dios en la tierra. Esa es la razón por la cual nosotros existimos. No es sencillamente para aumentar el número de congregantes en la iglesia o de un templo,
sino que la razón por la cual existimos es para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Cristo quiere, y Él dejó dicho, que su reino se establezca en la tierra y que se hagan aquí las cosas como son hechas allá. Nosotros somos los agentes transformadores, que transformamos el ámbito el ámbito nuestro en el reino de tal manera que no se pueda percibir un ámbito que se pueda percibir el ámbito del cielo aquí en la tierra. El asunto de la vida de la iglesia no consiste en que vayamos nosotros al cielo, sino que traigamos el cielo a la tierra, porque muchos solamente están viviendo esperando el día que se van a ir al cielo, mientras el Señor está esperando que nosotros traigamos el cielo aquí en la tierra, para que aquí se viva el reino anticipado. Es muy cierto de que muchas personas dicen, no, pues si yo acepto a Cristo y de aquí que me muera y de aquí no, mis amados, desde el momento que nosotros confesamos al Señor, desde ese momento Él manifiesta su gloria en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay una manifestación de su reino, se va la tristeza, se va el dolor, se va la opresión, se va ese anhelo de querer morir, se va todo, porque el Señor es la plenitud de la vida, Él es la vida, nos pone un soplo de su Espíritu Santo, como cuando fuimos creados, para que nosotros volvamos a vivir, pero ahora una vida recta, una vida plena en Él. Y muchos esperan que hasta que vayamos a gozar de la gloria del Señor allá en el cielo, pero desde que nosotros confesamos al Señor, empieza a establecerse el reino de los cielos en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Dice Lucas 11, 20, 22. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. O sea que la liberación y echar fuera demonios es una evidencia de que el reino está operando aquí en la tierra. El enemigo puede estar allí muy confiado y puede estar creyendo que tiene las almas, que tiene el botín, que tiene el dinero, que es el dueño de las empresas, de las escuelas y de todo. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, que es el hombre más fuerte, que el hombre fuerte lo desarma, le quita lo suyo y se establece el reino de Dios y las empresas empiezan a ser de Cristo, las escuelas empiezan a ser de Cristo y las personas comienzan a ser de Cristo. Y eso es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Pero para que eso ocurra se necesita liberación. Obviamente también se necesita liberación de los territorios, de los cielos, de la tierra, pero eso lo vamos a ver en otro momento, porque hoy solamente estamos hablando de la liberación personal y de los individuos, pero como usted sabrá, si en un territorio hay muchas personas que lo habitan y que están endemoniados o oprimidos con cierto tipo de espíritu, esos espíritus llegan a ser espíritus territoriales. Y entonces se va a requerir una guerra espiritual estratégica o una liberación. Y ese territorio, por causa de que se ha convertido un espíritu porque se ha convertido en un espíritu territorial, ¿verdad? Pero aquí lo que yo quiero remarcar es que la liberación es una señal visible, evidente de que el reino de Dios está operando. En otras palabras, no podemos pretender decir que estamos estableciendo el reino de Dios si no se está manifestando la liberación de demonios en nuestra congregación. No importa cuánto adore, no importa cuánto alabe, no importa cuánto interceda, cuánto ore, cuánto predique, si no hay liberación, no hay evidencia de que el reino esté siendo establecido o se esté manifestando. Amados, en el último tiempo, el Espíritu Santo me ha hecho sentir de que tenemos que volver al principio. Nuestro ministerio comenzó con liberación. Esa liberación constante y continua y de hecho el fruto hasta ahora. Y la gente que está desde este tiempo, personas que fueron liberadas, y el Señor me dijo, tienen que volver al principio de los inicios, tienen que retomar la autoridad para la liberación.
para establecer el reino de Dios en las personas y en los lugares. Realmente, esta escuela ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Desde que yo permanezco en ella, siempre he buscado la manera de ser libre, de buscar mi libertad. Bueno, aquí les quiero compartir un breve testimonio. Yo recuerdo que cuando empecé en esta escuela estuvimos en liberación constante. Y el día que me toca ir a Muna, hace 2 años precisamente, que yo decía, pero yo ya no siento que tenga que ser libre en algo. Pero como la ministra iba a ministrar libertad, liberación y sanidad, entonces yo le dije al Señor, le dije, Señor, yo ya no sé en qué área necesito ser liberada, pero tú sí sabes. Así que si tú sabes algo que yo no entiendo en qué debería de ser liberada, por favor, Señor, yo te pido que tú sanes y liberes todo lo que yo necesito ser liberado. Entonces yo solamente ese día recibí la palabra de la liberación, estaba recibiendo la palabra y cuando la ministra impartió, al salir de ese lugar, al terminar la reunión, yo sentí como un vaporú sobre mi corazón. Entonces, es algo que tenemos que buscar constantemente nosotros como ministros, ser libres para impartirle libertad a otras personas, a los necesitados, a los enlutados, porque ahorita es de lo que hay mucha necesidad en todo el mundo, en todos los lugares, tener esa libertad para poder adorar, para poder servir, para poder sentirnos plenos. Entonces, vemos que aún el Señor Jesucristo dejó a través del Evangelio de Marcos, dejó una liberación y el echar fuera demonios es la señal para que el que cree. Dice Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán con las manos las serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y éstas sanarán. Entonces, las señales no son para cualquiera. Las señales son solo para los que creen en Él y que creen desde el corazón, en la verdad de su palabra. No solo aquí, mis amados, o no solamente en la mente, sino o nada más de la boca hacia afuera, sino que creamos que lo que el Señor dijo, así es y así se hará. Entonces, el Señor nos enseña en su escritura en Juan 8, 31, 32. Dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me llama mucho la atención esta palabra porque Jesús se lo remarcó a los que habían creído en él. Yo entiendo con esto que había muchos que se llamaban sus discípulos y decían, nosotros seguimos a Jesús como discípulos de Jesús, pero la única manera de ser verdaderamente discípulos de Jesús es permanecer en su palabra, es vivir en su palabra. Entonces, vivir en la verdad y es ser verdaderamente discípulos de Jesús porque Él es la verdad. Y conoceréis la verdad. O sea, amados, fíjese bien. Espero que usted pueda escuadriñar eso. Él no dice primero que van a conocer la verdad para que después permanezcan. No, él dice que permanezcan en la palabra para que sean verdaderamente sus discípulos y después van a conocer a él. Entonces, parece como antagónico, parece como que si estuviera al revés, pero en otras palabras el Señor les está diciendo, mire, permanezcan en mi palabra aunque no la entiendan, permanezcan en mi palabra aunque no la conozcan. Y cuando ustedes permanezcan en mi palabra y sean verdaderamente mis discípulos, entonces van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. O sea, cuando Jesús dice, conoceréis la verdad,
lo que está diciendo es, me van a conocer a mí íntimamente, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no está hablando de que van a conocer la verdad acerca del universo, que si la Tierra es plana, de que si la Tierra es redonda, de que si la Tierra es cuadrada, que si está sostenida por elefantes, tampoco, no, la verdad de la cual él está hablando es de conocerlo a él. Y conocerlo a él es tener una íntima relación con él. Entonces, el apóstol Pablo dijo, yo todo lo tengo por basura a fin de conocerle a él. Y estamos hablando de que el apóstol Pablo ya había tenido un encuentro con el Señor, ya le había dicho al Señor que, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy contigo. Ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Ananías había llegado y le había impuesto las manos. Sus ojos habían sido abiertos. Y aún así, o más bien entiendo que cuando sus ojos fueron abiertos, él se dio cuenta que todo conocimiento que tenía anterior, que era conocimiento de la ley, no valía nada. Conocerlo a él era el Señor, el Rey de Gloria, el Salvador, el Libertador. Conocerlo íntimamente, conocer sus características, su manifestación, es conocerlo a él. Amados, muchas veces hemos hablado de que hay diferencia entre la verdad y la realidad. La realidad es todo lo que nosotros podemos palpar y podemos ver con nuestros ojos naturales, lo que podemos percibir con lo sensible, es decir, con el olfato, con el oído, con el tacto, con la vista. Todo eso es la realidad. El mundo que nos rodea, el mundo concreto, la realidad que todo mundo ve y conoce. Pero Dios espera que nosotros vayamos más allá y que podamos activar nuestros sentidos espirituales. Conocer la verdad por encima de la realidad. La realidad es lo que usted confronta cada día. Vamos a decir que alguien llega a la alacena y está vacía. Busca una billetera y también está vacía. Resulta que no hay nada. Y esa es la realidad. Pero la verdad es que si yo sé que mi Dios dijo que desea que yo sea prosperado en todas las cosas, y que tenga salud, así como prospera mi alma, entonces yo necesito reconocer la verdad por encima de la realidad. Entonces, cuando yo conozco a Cristo, conozco la verdad. Y Cristo mismo me va a mostrar cuál es la verdad que Dios habló sobre mí. La verdad siempre estará por encima de la realidad, mis amados, y así tenemos que vivirla. Entonces, el problema es que si nosotros somos sensoriales, tendremos que vivir dirigidos por nuestros sentidos, por lo que pensamos, por lo que vemos, por lo que nos han dicho, por lo que palpamos, por los números, y a veces los números están en rojo. Pero la verdad me dice otra cosa, porque la verdad es eterna, y la verdad es lo que Dios dijo sobre mí. La verdad es lo que Dios ya dijo sobre ti. Entonces, lo que dijo el Señor de lo que te rodea, de lo que vives, de lo que tienes. Entonces, de lo que dijo sobre tus hijos, de lo que dijo sobre tu descendencia, etcétera. Entonces, hay quienes pueden estar batallando porque ven a sus hijos y sus nietos perdidos, pero hay una verdad, hay una palabra que es la verdad de Dios y es la bendición que Dios declaró sobre ti, sobre tu descendencia. No importa cómo los veas, si sigues creyendo en la verdad. Entonces entendemos que conocer la verdad obviamente es conocer a Cristo, pero es también conocer lo que Dios habló y lo que Dios dijo, pensó, las promesas de Dios, lo que está desde su eternidad, que es el sí y es el amén. Y para Dios es lo de menos meter su mano y darle vuelta a todas las cosas como quien le da vuelta a una tortilla en el comal. Él puede darle vuelta en un instante a todas las cosas y revertir todo lo que parecía que iba al barranco. Y Dios mete su mano, encausa las cosas y entonces la verdad que hemos conocido se hace vida para nosotros, mis amados. Entonces, llega un momento cuando nosotros conocemos la verdad, llega ese momento de que la verdad se convierte en nuestra realidad o la realidad se convierte en nuestra verdad, como lo quiera decir, pero deja de ser lo sensorial para ser lo espiritual. Cuando conocemos a Cristo, la verdad
conocemos el ámbito espiritual que está por encima de lo natural. Entonces, mis amados, hay requisitos para que nosotros podamos ser libres. El primer requisito es, obviamente, es creer. Creer en el Señor Jesucristo. Nadie puede ser justificado si no ha creído. ¿Y qué es lo que ha creído? El Evangelio. ¿Y de dónde viene el Evangelio? De la persona quien se lo predicó. Es la palabra de Dios. Sabe que lo que yo veo como un principio que Dios dijo, Dios habló. Entonces, y yo me imagino, porque uno lo lee y dijo, Dios sea la luz, y la luz fue hecha. Mire, yo cuando me pongo a pensar cómo fue eso en el principio, yo creo que fue como un estruendo tremendo cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue como ese retumbo que por todo el universo y se escuchó por todos lados, para que toda tiniebla retrocediera, que se convirtiera en luz. Y tiene que haberse oído muy fuerte, ¿verdad? Porque lo que salió y la palabra cuando lo dijo, sea la luz, y era el Espíritu. Y ese Espíritu tuvo que haber llegado a todos los rincones. Dios dijo, sea la luz, pero de una manera, yo creo que portentosa, de una manera fuerte. Entonces, así ocurrió con nuestra vida. Yo creo que todos nosotros tuvimos un encuentro impresionante con el Señor y íbamos caminando en otra dirección, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo iba caminando en otra dirección muy distinta, opuesta a lo que es ahora. Pero sé que cuando me predicaron el Evangelio hubo un instante en que la voz de Dios sonó en mi interior y dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y cuando la luz es hecha en tu interior, no te queda más que creer. Entonces, si creemos en el Señor Jesucristo, porque es un creer en el corazón, es un creer sobrenatural, no es un creer intelectual, es un creer que está más allá de nuestros sentidos, está por encima de la lógica humana. Y creer en el Señor Jesucristo es permanecer en su palabra, permanecer. Eh, yo sé que cuando vine al conocimiento del Señor yo estaba bien enchamucada de todos los espíritus que usted se puede imaginar, de muchos espíritus inmundos que andaban ahí oprimiendo mi vida, mi alma y todo lo que era yo. Pero sabe que nunca yo no, yo no recuerdo haber tenido una manifestación o una liberación así de que caí o eché espuma por la boca. Nada de eso. Merecía haber pasado por todo eso, pero desde que me encontré con el Señor, me enamoré. Me enamoré de Él profundamente, me enamoré de su palabra, empecé a meterme en su palabra profundamente, en mañana, tarde y noche. Yo no quería ni comer. ¿Por qué? Porque Él era mi sustento. Y cada vez que yo aplicaba la palabra a mi vida, oraba y le decía, Señor, que yo quería vivir su palabra, obedecer su palabra. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios me fue liberando a medida de que yo vivía su palabra. Y por cada cosa que yo leía, yo renunciaba a algo, y si había un llamado, porque llegó un ministro a veces donde nos congregamos, por ejemplo, ya cuando llegué aquí, yo recibo toda la palabra, creo que se hará obra en mí, todo lo que el Señor ha dicho de mí, yo renuncio a todo lo que no es de Dios. Señor, quítame todo lo que no es tuyo y hazme como tú, hazme que tú brilles más en mí que yo, Señor, porque yo quiero que cuando alguien me vea, te vea a ti a través de mí. Yo no quiero ser la misma persona que yo era antes. Y esa es la disposición que nosotros tenemos que anhelar, esa posición de ser hijos, de ser diferentes, de ser personas que llevemos luz, pero eso solamente sucederá cuando tengamos una liberación. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos liberación estamos oprimidos, estamos cautivos. Entonces, hasta la fecha, porque yo creo que nunca terminaremos, ¿verdad?, ese proceso de liberación, pero es importantísimo permanecer en su palabra. El día que nosotros nos alejamos de su palabra, dejamos de hacer lo que su palabra dice y volvemos a traer esos espíritus a nuestras vidas. Alguien puede conocer la palabra y no permanecer en ella. Realmente, alguien puede predicar la palabra y no vivir en ella.
Y a veces los pequeños permisos que nos damos pueden llevarnos al desastre, mis amados. Tenemos que cuidar nuestra vida, sobre todo aquello de donde Dios nos sacó. Yo no estoy hablando de religiosidad ni de santurronería. Estoy hablando de cuidar nuestra vida espiritual para no volver a caer donde aquello de donde Dios nos sacó. Yo recuerdo y me he dado cuenta de muchos, para acá donde yo vivo, hay congregaciones que aparentemente dicen, somos cristianos, pero si hay una fiesta y corren a estar allá. Entonces, es algo que ya el Señor quiere que vivamos limpios para Él. Entonces, a todo Dios nos sacó de algún lugar, ¿verdad? De un lugar de lodo cenagoso, como lo dice su palabra, de un lugar de fango, de tinieblas, a alguien más que a otros. Entonces, de donde si el Señor nos sacó de cosas muy gruesas, más no tenemos más que ir a hacer allá. Tenemos que cuidarnos y más que debemos de permanecer en su palabra y en santidad, mis amados. Se lo digo más como una advertencia, no importa qué tan buen predicador sea usted, pero es importante serle fiel al Señor a través de la palabra y permanecer en ella principalmente para mantenernos libres, conocer la verdad que es Cristo, exponernos constantemente a la unción del Espíritu Santo. Miren, amados, el lugar de donde usted se congrega es de vida o de muerte. Entonces, necesitamos asegurarnos de que la unción del Espíritu Santo fluye en su congregación. Entonces, no se trata de que voy a prepararme por una semana escribiendo todo un estado o un tratado de lo del tema, no. Se trata de que el punto es buscar el corazón de Dios. Y saber que lo que hoy vamos a hablar trae vida, que puedo impartir vida y que la unción del Espíritu Santo está fluyendo en mí y en los demás, porque el día que deja de fluir la unción del Espíritu Santo, lo que usted está hablando solamente es letra. Es como que si estuviéramos leyendo un libro de biblioteca. Y eso no nos ayuda. Lo único que trae vida es la unción del Espíritu Santo. Entonces, debemos de cuidarnos de que la unción esté viva dentro de nosotros, en nosotros, y esté fluyendo en todo tiempo. No se trata de estar inventando algo nuevo cada vez, sino seguir el fluir del Espíritu, que es lo que el Espíritu Santo quiere. Y si durante 10 domingos Dios te da de hablar de la misma palabra, pues sigue lo que el Espíritu Santo está diciendo y ahí va a estar la unción. En donde está tu asignación, ahí está la porción de tu unción. Cuando haces lo que Dios te ha llamado a hacer, ahí está la unción del Espíritu Santo. Si te quieres meter a hacer otras cosas que Dios no te llamó, se va a contristar el Espíritu Santo. Entonces, y la unción no va a estar. A veces queremos hacer cosas que otros están haciendo y nos alejamos de la asignación personal que el Señor nos ha dado. Entonces, amados, reconocer la verdad es exponernos a la unción del Espíritu Santo y caminar constantemente en libertad. ¿Qué quiere decir? Que yo camino en libertad. Necesito libertad en mis propias ideas, libertad en mi propia cultura, libertad de las cosas que me tratan de prisionar, aún de las buenas costumbres. Entonces, muchas veces nosotros, por estar quedando bien con la gente, contristamos al Espíritu Santo. Más vale que queden mal con la gente, pero bien con el Espíritu Santo. Eso nos debe garantizar que estamos caminando en libertad. Libertad con Dios y libertad con el Espíritu Santo. Mis amados, quiero compartirles un breve testimonio, porque hay veces que podemos nosotros podemos sentir o ser oprimidos por parte de otras personas, experimentando dominio emocional, mental o físico, que genera intimidación, control e injusticia. Esta sensación es real o percibida y está vinculada a altos niveles de estrés emocional, ansiedad, depresión y a menudo se manifiesta físicamente como un dolor o tensión y viene a traer
emociones reprimidas, por sentirte oprimido, se refleja físicamente y provocando tensión crónica, dolores de cabeza, fatigas, nudos en el estómago o insomnios. Y en esta área es donde el Señor me ha dicho que algunos de ustedes están siendo oprimidos. Y muchas veces se siente uno descalificado, aislamiento de todos los seres queridos por la manipulación o por parte de otras personas, mis amados. Entonces yo quiero compartirle de que hace 3 años yo viví como un proceso de prueba y a la vez un proceso de opresión. Entonces, recuerdo que hace 3 años mi hija contrajo matrimonio y pues el Señor me dio la oportunidad de que yo le diera la bendición como pastora. Entonces se casó ante las leyes de los hombres, nos fuimos a una playa. Y como su familia del esposo es unas personas normales, común, no conocen del Señor, entonces hicieron como, iban a hacer como una fiesta. Ustedes se imaginarán que en una celebración de esas, pues ya no hay cosas que edifiquen, ¿verdad? Y venían, por ejemplo, yo se iba a casar y todos me decían, no vas a ir. Y se levantó mi mamá y se levantó mi esposo, mi hija, lo cual tuve que hablar con ella y ella lo entendió. Pero realmente cuando ella me dijo, mami, dice su yerno que si usted no va a esa fiesta, él nunca la va a venir a visitar. Entonces yo firme en la situación que yo estaba pensando, yo dije, yo no vuelvo del lugar donde Dios me sacó. Así sea mi hija, yo no tengo que participar en esas cosas de las tinieblas. Entonces, hasta el divorcio me pidieron, entonces fue prueba y a la vez fue un momento de opresión porque todo el mundo se venía queriéndome manipular, queriéndome hacer lo que ya no debo de hacer yo. Entonces, la tía, mi mamá, mis hermanos, mi esposo y todas esas cosas, pero yo firme en que yo no lo podía hacer. Yo no lo quería hacer. ¿Por qué? Porque mi amor más grande es el amor que ahora he conocido en el Señor. Incluso hay veces que vamos a ser como confrontados, vamos a ser como vituperiados. A veces, por ejemplo, en ese tiempo, mi niño estaba un poco más pequeño y me decía, Ma, ¿a quién quieres más? ¿Tú quieres más a Dios, a mí o a tus hijos? A ver, dime, ¿a quién quieres más? Y obviamente, pues mi respuesta inmediata, no, pues yo quiero más a Dios. Yo amo más a Dios, antes que a ti, antes que a tus hermanos. ¿Y por qué? Porque si yo amo a Dios antes que a ti, Dios los ama también a ustedes. Y si yo estoy bien con Dios en esa obediencia, ustedes van a estar bien, porque yo sé que cuando somos obedientes a Dios, Dios nos respalda. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque sí fue un momento de opresión, de manipulación. Entonces yo muchas veces le decía, Señor, ayúdame y sácame de aquí, yo ya no quiero, no permitas que esa fiesta se lleve a cabo. Pero fue un proceso de prueba en donde el Señor me dio la victoria y parte de eso yo mucho se lo compartía a mi apóstol, a Papito José Luis. Yo le decía, mire papito, me está pasando esto. Y él siempre ha estado ahí, siempre que lo necesito ha estado ahí. No, pues mi niña, yo voy a orar para que el Señor te dé la paz. Entonces, es muy importante que nosotros estemos conectados con la fuente de paternidad que el Señor nos ha asignado. Y eso es muy importante. Entonces, nosotros, para la honra y gloria de Dios, siempre estaremos en victoria, pero debemos de estar viviendo en la palabra, comiéndonos la palabra y obedeciendo la palabra. Y cada uno de nosotros necesitamos estar autoexaminándonos diariamente. El tiempo de devocional personal debería de ser un tiempo para autoexaminarnos y para asegurarnos que estamos bien, caminando en libertad con el Señor, mis amados. Y quisiera mencionar cómo podemos recibir revelación de la liberación o de lo que necesita liberarse en nosotros. Lo primero es reconocer la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, no es por nuestro esfuerzo, no es porque lo merezcamos, es por la obra del Señor Jesucristo. Cuando nos damos cuenta que el Señor Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario, es lo que me liberó a mí. Eso es reconocer la obra de Cristo.
Entonces, arrepentirnos de toda obra de muerte, mis amados. Obra de muerte tiene que ver con tinieblas, tiene que ver con religión, tiene que ver con tradición, a lo que me refería hace un momento, porque las tradiciones son los casamientos y grupos, fiestas, bebidas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que morir a todo eso también. Entonces, toda obra de muerte tiene que ver con esa cultura y la cultura está llena de tradiciones. Y todo eso es obra de muerte, no trae vida y necesitamos arrepentirnos de todo eso. A lo mejor cosas que hacíamos por costumbre, a lo mejor cosas que hacíamos por cultura, porque nos dijeron, porque nuestro papá nos enseñó, porque nuestra mamá nos enseñó. Entonces, y se convierten a obras de muerte. Tenemos que arrepentirnos de eso, mis amados, y hacer un cambio en nuestra manera de vivir. Y usted dirá, ¿cómo que hay cosas tan sencillas y elementales que son partes de nuestra tradición? Y le menciono una. Y no me tiene que levantar la mano para diciéndome que usted hace esas cosas, ¿verdad? Entonces, es muy probable que haya muchas personas que acostumbran a llevar coronas de flores a los muertos en el cementerio el día 2 de noviembre. Y no tiene que levantar su mano, ¿verdad? Porque sabemos que en su momento lo hicimos. Por eso, eso es una obra de muerte. No tiene nada que ver ahí. En la lápida ya no está la persona. Solo están los restos. ¿Y qué le va a llevar flores al resto que está ahí si la persona ya no está? La persona está en el Señor. Esta es una tradición y es parte de una cultura, mis amados. Eso no es una obra de vida, eso es una obra de muerte, pero la mayoría lo hace. Entonces, pídale al Espíritu Santo, mi amado, mi amada, que le revele toda obra de muerte que está en usted como parte de la costumbre o de la cultura para que usted pueda ser libre. Hay personas que tienen fotografía de un ser querido que ya no está, su mamá, su papá, y le cambian flores, le ponen flores todos los días a la fotografía. Y a veces hasta le encienden una vela aromática. Entonces, eso es parte de las obras de muerte. Y si le empiezo a mencionar un montón de cosas, pues van a venir saliendo muchas más, una gran lista, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos puede enseñar para que podamos ser libres y todo eso. Primeramente, renunciar voluntariamente al pecado. Muchas personas renuncian al pecado cuando son descubiertas. Si su pastor los descubrió y autoridad los descubrió y entonces se ven descubiertos, pues ya confiesan, ¿verdad? Entonces, ni modo, pues confiesan ya. Pero eso no tiene ningún chiste, mis amados. El chiste es que nosotros renunciemos voluntariamente al pecado antes de ser descubiertos, porque el punto es que a quien ofendemos es al Señor. Entonces, renunciar voluntariamente a todo pecado, reconocer la verdad y vivir en ella. Desear la unción, mis amados, y cuidarla, porque la unción se debe de desear, pero también se tiene que cuidar y respetar. Por ejemplo, si está alguien ministrando delante de alguien o alguien que ya están ministrando, ya ministraron, no se ponga a platicar ahí atrás. Respete la unción como si a quien ministraran fuera usted, a usted mismo. Si usted se fue a sentar porque ya recibió, comience a orar en lenguas, comience a declarar la palabra, comience a apoyar, sea parte, cuide la unción que se está liberando en el momento. No se ponga a hablar o a chistear o a hacer otra cosa. Cuide la unción, mi amado. Ejercitar la fe. Eso también, la fe es proclamar la palabra. Y tengo como último punto, pero quizás sea el más importante, mis amados, algo que aún a nosotros, siendo hijos de Dios, nos cuesta amar y perdonar. Y estar libres de resentimientos. Tenemos que amar, perdonar para poder estar libres de todos esos resentimientos. Y mucha gente no avanza porque su corazón está lleno de resentimiento. Y a veces, como queremos guardar eso o cubrirlo y le echamos tierrita y pretendemos que no pasó nada. Entonces, decimos, no, yo ya no tengo nada en contra de esa persona, ya lo perdoné. No tiene nada en contra de la persona, pero tampoco tiene a favor algo. O sea, lo tiene ahí guardado, pero en el momento, si se lo encuentra, quién sabe qué pasa. Entonces, es muy importante no tener resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque
lo que se quiere, ¿qué quiere decir resentimiento? Es volver a sentir cuando se acuerda o cuando lo ve, tiene que ser libre de ese resentimiento, porque eso es un asidero del enemigo y es el más grande para que vuelva a venir y se vuelva a atrapar. Entonces, dice Colosenses 1, 12, 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo esto es sumamente importante, mis amados, para mantenernos en liberación. Ahora el diablo y sus demonios no tienen potestad ni dominio sobre nuestras vidas, a no ser que esto es, a no ser que, eso es muy importante, a no ser que haya arrepentimiento genuino. Entonces, del pecado, y ahí si el enemigo puede tener derecho otra vez. Entonces, tenemos que tener un arrepentimiento genuino, un real y verdadero, porque si solamente pronunciamos de los labios hacia afuera, perdóname, Señor, pero en el corazón no hay convicción de ese pecado. Y por ejemplo, muchos tienen como esa, digo yo, esa equívoca manía de decir, es que el Señor es bueno, es que el Señor perdona. Entonces, cometen el error y consecutivamente varias veces en el mismo error, en la misma área. Y como quiera el Señor es bueno, él como quiera me perdona. No, mis amados, tenemos que tener un arrepentimiento genuino, que si lo que se hizo una vez y sabemos que cometimos el error, ya no volverlo a cometer. Entonces, no tenemos que seguir practicando el pecado y andando en las obras de la carne. Ahí sí el enemigo puede tener potestad sobre nosotros. Entonces, a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué tantos ataques? No es porque a veces sea prueba, sino porque hay veces que son puertas abiertas que nosotros abrimos. Entonces, tenemos que evitar darle derecho al enemigo sobre nosotros. Y le voy a decir cuáles son las puertas de acceso para que el enemigo vuelva a tener autoridad sobre nosotros. Esto es muy importante. La número 1, la falta de perdón en el corazón. La número 2, un pacto previo con las tinieblas que no se ha deshecho. Número 3, ignorancia o imprudencia de lo que hacemos nosotros. Número 4, no tomar la autoridad de Dios, sino que dejar que el enemigo nos vaya subyugando. Número 5, no permanecer en la palabra. Número 6, poseer artículos contaminados o dedicados al enemigo, que son asideros del diablo. Y número 7, levantarse en contra de un ungido de Dios o hablar en contra suya. Y por último, luego, burlarse de la obra del Espíritu Santo. Y hasta ahí, mis amados, hasta ahí les dejo yo. Amado, quiero hacer una oración. Quiero que abras tu corazón y te pongas de pie ahí donde estás y que levantes tus manos. Y quiero orar por ti. Amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti en el nombre poderoso de Jesús, poniendo a tu pueblo. Reconozco, Señor, que tú eres el refugio, tú eres nuestro libertador. Desciende con tu poder, oh Espíritu Santo de Dios. Quita toda opresión, toda duda y temor. Llévate toda ansiedad que le ha robado la paz y la gloria. Hoy rompo en el nombre poderoso de Jesús toda fortaleza del enemigo, toda atadura y toda acechanza formada contra su vida y la vida, cuerpo y mente de tus siervos, Señor. Padre, hoy declaro que el yugo será destruido a causa de tu unción. Te pido, Señor, que tus ángeles acampen alrededor y les rodeen con cánticos de liberación en esta hora. Hoy cubro, Señor, el corazón de cada persona que me escucha, que su mente, su hogar, los cubro con la sangre del Cordero. Los cubro, Señor, cerrando las puertas del enemigo y abriendo todas las ventanas de tu gracia y de tu amor sobre todo lo que ellos son. Declaro que hoy es despojada su vida de todo poder de los espíritus que le oprimen ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús, porque desde hoy la opresión no tiene poder sobre tu vida, lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Se rompe toda cadena, todo grillete, toda atadura, toda duda de las tinieblas. Todo váyese alzado y bájese todo monte y collado.
lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y que tu gloria sea vista en el orden divino del Padre, que venga sobre ti, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo declarando que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra es verdad. Y vengo, Señor, creyendo que tus hijos que están aquí, que no son oidores olvidadizos, sino que son hacedores de tu palabra, y que como tu palabra es espíritu, yo creo que la palabra ha penetrado en sus corazones, Señor, y que ellos estén dispuestos y que aún su voluntad esté sometida, Señor amado, para empezar a revisar y hacer todo lo que ellos necesitan hacer para enmendar lo que tienen que enmendar en esta hora, para corregir cualquier camino que no esté derecho, Señor, en sus vidas. Hoy es el día de liberación para tu vida y vengo declarando libertad en las mentes, libertad en el alma, libertad en su espíritu, libertad en su cuerpo y en todas las áreas de su ser. Padre, en el nombre de Jesús declaro que se va toda opresión de dolencia en el estómago, toda ansiedad, en el nombre de Jesús. Padre, quema con tu fuego poderoso del Espíritu Santo toda opresión estomacal, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, declaro, Señor, que se arranca toda opresión. Repite conmigo, mi amado, mi amada. Hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a la angustia y me revisto de fuerza para afrontar con valentía este tiempo. Padre, confío en que me defiendes en lo invisible, de lo invisible. Gracias, Señor, porque tu victoria está garantizada en mi vida. Hoy me pongo sobre tus manos poderosas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me declaro libre de toda opresión, libre de toda atadura, de toda ansiedad y de toda depresión. Y hoy declaro que viene la paz de Dios sobre tu vida, sobre tu corazón, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaro que viene un manto de alegría, un óleo de gozo y la sanidad divina del Padre, ese bálsamo sanador, no importa cuál sea la opresión que el enemigo te tenía subyugado, porque hoy se pudre el yugo por causa de la unción. En el nombre de Jesús, hoy te declaro libre, hoy te declaro sano, hoy te declaro bendecido y te establezco como ese rey y sacerdote del Dios Altísimo. En el nombre de Jesús y que te levantas para avanzar sin retroceder, levántate y resplandece, que sobre ti ha venido la luz. Y aunque las tinieblas quieran apagar esa luz, será vista la gloria de Jehová sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo, mi amado, mi amada, en el nombre poderoso de Jesús y declaro que esta libertad traerá mucha luz y bendición a tu vida. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mi amada profeta, por esa palabra tan poderosa. Nos enseña cómo tenemos que ir dejando todas nuestras ataduras y gracias por esa oración. Ahora, mis amados, solo quiero decirles dos cosas. Mire, ahorita, a fin de mes, tuvimos que sacar 8 personas más de la escuela porque no están cumpliendo con sus clases. Es obligatorio que entregue sus enseñanzas cada 15 días. Por eso se sacaron 8 personas más. Así que, por favor, si usted no ha entregado sus enseñanzas, tiene que hacer su cita. Luego otra cosa, el sistema para citas se dañó la semana pasada. Así que si usted había hecho sus citas la semana pasada o antes, esas citas se borraron. Solo las que hicieron cita esta semana están vigentes. Así que si ha hecho sus citas, vuelva a hacerlas, por favor, porque todas las citas se borraron. Así que tienen que volver a hacer sus citas para poder entregar sus enseñanzas. Ahora voy a darles un regalo que es este manual de liberación y para esto tiene que tomar una foto a esta imagen con el código 363717
y enviarlo en cuanto termine la clase para que puedas recibir el manual digital en tu teléfono. Y mañana vamos a estar teniendo otra clase. Le vamos a mandar la invitación para que podamos escuchar la voz de Dios. Vamos a ver cómo podemos hacer para escuchar la voz de Dios. Así que yo los bendigo, mis amados, y les doy gracias por haber asistido a esta clase. Ahora voy a hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Por favor, levanta tu manita para darte el micrófono. Nos dices tu nombre y de qué parte del mundo te comunicas y así podamos contestar tus preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Y si no hay pregunta, pues nos vamos a despedir y mañana tendremos una clase muy importante, así que no te la pierdas. Mis amados, a ver, ahí una manito. Hermana Marta Tamayo, ¿puedes activar tu micrófono? Bendiciones, apóstol, otra vez. No más estuvo muy hermosa la enseñanza. Y nomás para comentar, apóstol, yo estuve batallando para entrar para hacer mi cita, pero gloria a Dios, hoy la pude hacer, pues para el 20 de este mes me tocó para que no me vaya a sacar de la escuela. Pero sí estuve intentando, le digo, querer sacar la cita, pues para entregar la tarea y todo, y ya Y La, gracias se- a Dios hoy quedó. la semana pasada tenía problemas ese mecanismo de la plataforma, pero ya se arregló, ya está bien y ahora ya pueden hacer sus citas. Ah, ok, sí, porque le digo, quedó para el 20 de lo que quería compartir. Gracias, apóstol, y bendiciones para todos, ricos y abundantes, y Dios primero, mañana nos vemos. Bueno, muy bien. Bendiciones, mi niña. Ahora vamos a ir con Joana Ramírez. ¿Qué tal, apóstol? ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Yo quería comentar sobre a ver, hoy día hablaron el tema de liberación, ¿cierto? Eh, Recuerdo haber hecho una liberación en casa, eh, primero detectando mi flaqueza, tenía una flaqueza en ese momento, una debilidad que noté y le dije en voz alta, Señor, en la oración sobre esa debilidad y yo sentí como todo mi cuerpo, ¿no? De arriba para abajo, como si eso desapareciera. Eso se llama autoliberación, Eso no existe, mi niña. ya. Si tú estás Entonces, presa en una cárcel, no puedes sacar a otra persona, mucho menos te puedes salir tú. No existe la autoliberación. Lo que sí existe cuando ya has recibido liberación es el cuidado personal para ser libre, mantenerte libre, continuamente entregarle a Dios todas las cosas que nos pasan, que ujú, nos hemos equivocado y estarlas entregando, pero autoliberación no existe. La liberación tiene ok. que ser hecha por un ministro maduro lleno del Espíritu Santo. O Ah, sea, ya, por pero ejemplo, te sí. voy a poner un ejemplo. Vamos a decir de que en tu familia tal vez tú no tocaste nada de tinieblas, pero tu familiar lo hizo. Y la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Para romper Ujú. esa maldición, tiene que haber un ministro maduro que pueda soltar la palabra. No puedes autoliberarte. Por ejemplo, mi abuelo fue brujo. Mi Ajá. padre, mi padre no llegó a ser brujo porque él llegó a conocer a Cristo por su tío. Su tío era misionero y mi padre llegó a también acompañarlo en todas sus jornadas en aquel entonces, cuando era joven. A raíz de eso no llegó a ser brujo, no tuvo pactos ni nada de estas cosas, pero sí hubo lo que es la violencia, porque quedó marcado en él desde niño, ¿no?
lo que él veía de su padre, ¿no? La Pero violencia, la el vicio. maldición de tu abuelo te alcanza a ti. Claro, alcanzan las generaciones. Sí, 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 es verdad. Entonces, Cuando ahí vino a tiene que haber una Cristo, liberación de ajá. un ministro maduro. Sí, pero cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, todo eso quedó No, atrás. Es mi como niña, que no es naciste de así. nuevo. No es así. Necesitas liberación. Claro que sí, entiendo a qué se refiere, pero yo no tengo, por ejemplo, ganas de tomar alcohol porque yo ya estoy en Cristo, o sea, el Espíritu Santo mismo me lo, ¿cómo lo puedo decir? Como un tipo de contingencia, algo así. No tengo deseos de ningún tipo, porque el Espíritu Santo mismo me hace hacer que no, porque he nacido de nuevo. A eso me refiero. Mi niña, todos Sí, necesitamos liberación hasta que Cristo venga y nos libere del todo. Todos necesitamos, así es, amén. constantemente necesitamos liberación, Sí, así es, apóstol. Entiendo su postura. Ujú. ¿verdad? Así que tenemos que continuarnos liberando hasta que lleguemos a la altura de un varón perfecto, que es Cristo. Correcto, correcto, apóstol. Muchas gracias. Bueno, para servirte, mi niña. Muy bien, los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús.